Todos en la Tierra estamos en misión, todos. Del médico, del presidente de naciones, al barredor de calle. Todos estamos en misión. El libro de los espíritus, que son más de 1000 preguntas de los más diversos temas que Kardec hace a los espíritus, y quienes responden son los espíritus a través de dos médiums, que en la codificación principalmente eran dos niñas de 12 y 14 años. ¿Quién fue Chico Xavier y por qué hay tanta gente que cree en sus habilidades paranormales? Chico Xavier es este chico que creció ahí en medio de mucha pobreza, de mucho sufrimiento después que muere su mamá. Este niño embrujado, ¿no? Que desde muy joven estuvo ahí en contacto, ¿no? con este mundo espiritual, ¿no? Se comunicaba con los espíritus, ¿no? Las personas mencionando eso, ¿no? Que estar cerca de Chico era sentirse como cerca del Cristo, ¿no? Porque es una persona que tiene una vibración, un aura, una bondad tan genuina que pues te sientes niño, ¿no? Después que se hace una lectura y un estudio y discusión de esa lectura, se apagan las luces. Ahí tenemos alrededor de 5 o 6 mediums y los mediums psicófonos, que son quienes permiten a través de su cuerpo que la entidad se manifieste. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa con nuestro espíritu? ¿Por qué algunos espíritus se quedan acá, otros ascienden? ¿Dónde ascienden? ¿Por qué Dios, desde la mirada del espiritismo, por qué permitiría que haya sufrimiento, violaciones y actos tan atroces en el mundo? ¿Cuál es nuestro propósito de vida o cómo podemos encontrarlo? Siendo muy resumido y directo al punto, es... Buenas tardes, comunidad. Hoy estamos con Leandro Balduino, una persona experta en espiritismo. Yo creo que usted no conoce mucho sobre esta doctrina, pero me parece fascinante y de seguro les va a gustar. Hola Leandro, ¿cómo estás? Hola Diego, muy bien, muchas gracias por la invitación, por poder participar de tu canal y poder contribuir en este camino y en esta percepción tan bonita. Leandro, ¿nos podrías contar un poco de quién eres y a qué te dedicas? Vivo aquí en la Ciudad de México, pero originariamente soy de Brasil. Tengo 7 años viviendo aquí en México. Yo soy psicólogo y psicoanalista de formación. Hago algunos atendimientos en plataforma con personas de Brasil, porque en México aún no clínico. En México trabajo exclusivamente con producción de contenido para redes sociales de marcas de videojuegos, ¿no? Es un campo un poco distinto. Pero por la posición me da mucha libertad de justamente hacer eso, que es estudiar con más libertad, no solo el espiritismo, así como la música, así como leer, escribir mucho, pues es en lo que me aplico en el momento. Y sobre el espiritismo, ¿nos podrías contar un poco qué es exactamente el espiritismo? El espiritismo es esta doctrina que nació en Francia en la mitad del siglo XIX. Fue un movimiento muy curioso, ¿no? Un movimiento mundial que llamamos de la tercera revelación, en que habían muchas manifestaciones asombrosas, ¿no? Que la gente encaraba como con divertimiento, ¿no? La gente buscaba casas, entre comillas, embrujadas, porque ahí pasaba una serie de fenómenos, ¿no? Entonces, para resumir muy rápido lo que está en el inicio, en el prólogo del libro de los espíritus, que ahí explican cómo surgió, ¿no? Cómo se estructuró la doctrina. Kardec, que es el codificador de la doctrina, fue invitado una vez a estas casas embrujadas para observar este fenómeno, porque era muy curioso, ¿no? Que se conocía como el fenómeno de las mesas girantes, ¿no? Porque literalmente habían mesas que flotaban y giraban en el aire. Y el fenómeno respondía, ¿no? Con golpes, una forma muy arcaica de comunicación a través de golpes. Y, por ejemplo, una letra, un golpe, la próxima letra dos, la otra tres, y así sucesivamente hasta formar palabras y frases, lo que era muy tardado, ¿no? Pero posteriormente, obviamente, se desarrollaron métodos más eficientes de comunicación. Y entonces Kardec preguntó este fenómeno, pues, ¿quiénes son ustedes? ¿No? Y el fenómeno respondió, pues nosotros somos las almas de los hombres que vivieron en el mundo. Entonces, a partir de ahí, Kardec, que un maestro de su nombre verdadero es Hippolyte Léon de Nizar Rivail, ¿no? Entonces, adoptó el seudónimo de Kardec en la doctrina espírita
y era un gran científico, ¿no? Fue un maestro en universidades francesas, más de 30 libros publicados de diferentes estilos. Entonces, justamente este rigor científico, ¿no? Porque el espiritismo se considera una doctrina que tiene un tríplice aspecto, que es un aspecto religioso, obviamente, filosófico y científico, porque la doctrina se estructuró de esta forma, respetando el método científico principalmente para establecerse, ¿no? Como el libro de los espíritus, que son más de 1000 preguntas de los más diversos temas que Kardec hace a los espíritus, y quienes responden son los espíritus a través de dos médiums, que en la codificación principalmente eran dos niñas de 12 y 14 años. Entonces ahí ya te cuestionas, ¿no? Cómo estas niñas pueden responder sobre temas de filosofía tan profunda, ¿no? Sobre temas tan complejos, porque abordan de todo, desde leyes de trabajo, si los espíritus tienen organización sexual, si son machos o hembras, qué es Dios, que es la gran e emblemática primera pregunta del libro de los espíritus. Entonces, la doctrina se estructuró de esta forma y no es nada nuevo, ¿no? Como no es nada de nuevo porque las manifestaciones espirituales siempre estuvieron presentes en todas las épocas de la humanidad. Justamente una persona me preguntó, pero eso no fue prohibido por Moisés. Pues si es algo que fue prohibido es porque justamente era algo que pasaba, pero en este contexto era justamente porque la gente abusaba, ¿no? De este intercambio y para preguntar, mañana va a llover, ¿cómo va a ser mi suerte? ¿Qué va a pasar con mi ganado, mis cosechas? Entonces lo que se prohibió fue justamente esta comunicación por el abuso, ¿no? Pero es algo que el propio Cristo revocó cuando de su materialización en el monte de Tabor, en que aparecieron justamente Moisés y Elías materializados a su lado, transfigurado, la transfiguración en el monte Tabor. Entonces Jesús, que siempre afirmaba que no vino para derrumbar o modificar la ley, sino para vivirla en su profundidad, y eso lo hizo él todo el tiempo. Entonces, Allan Kardec sería como el padre del espiritismo y que fue probablemente quien sentó las bases sobre la doctrina, ¿no? El codificador, lo llamamos del codificador porque fue quien organizó la doctrina, ¿no? Primero con la publicación del libro de los espíritus. Son 5 obras básicas, ¿no? El libro de los espíritus, el libro de los médiums, el cielo y el infierno, Génesis y obras póstumas. Entonces, son estas obras básicas que hablan completamente de todo este mundo, organizando justamente este conocimiento, ¿no? Sobre estas realidades del intercambio, que es algo que es muy familiar para casi todas las personas, ¿no? Casi todas las personas tienen una anécdota o algo que recordar o decir en este sentido, que ya percibieron, que ya sintieron, que ya vieron, que ya escucharon. Todos tenemos historias en este sentido y el espiritismo explica la lógica, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Este intercambio, cómo son las manifestaciones, por qué, cuál es el propósito, cuál es el sentido, ¿no? Entonces el espiritismo con Kardec es esta gran organización de todos estos conocimientos espirituales que pues tenemos ahí miles de años ya en nuestra historia, ¿no? Desde la sabiduría oriental, de China, de Japón, de India, que pues que están muy mezclados en nuestras culturas, ¿no? El conocimiento de la reencarnación, la ley del karma. Entonces el espiritismo organiza todos estos conocimientos desde una base muy lógica y científica, como es uno de los aspectos de la doctrina. Ya. Y para entender, entonces, una persona que practica el espiritismo, además de, bueno, leer estos libros, ¿tiene algún contacto con los espíritus? ¿Necesariamente habla con espíritus? ¿Todos son mediums? ¿Cómo sería este tipo de contacto? Mediums somos todos, ¿no? Todos recibimos pensamientos, todos estamos sujetos a influencias espirituales, a sugerencias, pues el cerebro es una antena y ahí captamos de todo, ¿no? Entonces, todos somos mediums. Lo que pasa con relación, por ejemplo, al espiritismo es una duda muy común. Por ejemplo, mi primera vez en una casa espírita, el dirigente de la casa me llamó y dijo, no te preocupes, no vas a ver nada, no vas a escuchar nada. Es una escuela en que vas a ver una persona que está en un púlpito hablando de un tema y la audiencia está sentada en sillas escuchando.
Obviamente que si tenemos como sesiones mediúmnicas de estudio, de intercambio con el mundo espiritual, pues, pero es una cosa privativa y para personas que ya están hace mucho tiempo estudiando la doctrina. Entonces no es una cosa que es abierta al público porque es algo que necesita mucho rigor y mucha disciplina, como mucho respeto para lidiar, porque principalmente es hecho para un trabajo asistencial. Porque según el espiritismo, el sufrimiento de los espíritus después del desenlace del cuerpo físico es muy grande, ¿no? Porque la mayoría de nosotros estamos ahí, vivimos, ¿no? Como conectados con cómo está el mundo actual. Hay mucha ignorancia, hay mucha, pues, ignorancia de nosotros mismos, de nuestras luces, nuestras sombras, de nuestros propósitos, nuestros destinos. Entonces hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, como vemos aquí en la tierra, entre nosotros que llamamos los encarnados, entre los desencarnados, ¿no? Los que están afuera del cuerpo físico, es un sufrimiento potencializado, ¿no? Como es, hay mucho dolor. Entonces el intercambio mediúmnico es principalmente para eso, ¿no? Para auxiliar espíritus en sufrimiento, en probación, así como también para ayudar nosotros encarnados, ¿no? Con la consolación, con los pases magnéticos, las sesiones de cura. Entonces, es un trabajo muy bonito. Aprovecho de preguntar, ¿a qué te refieres con pases magnéticos? Que eso también lo escuché en otras religiones brasileñas, como la Umbanda, por ejemplo, que también hablan de pases. ¿A qué se refieren con eso? El pase magnético, pues, este es muy común, por ejemplo, en las religiones pentecostales, ¿no? Como allá llaman de la imposición de manos, ¿no? Como que alguien te impone las manos y ahí te da una bendición. El pase magnético tiene toda una ciencia por detrás, porque se entiende nuestro cuerpo físico como un naranjo, pues somos energía en suma, ¿no? La materia en sí reducida a sus estados más ínfimos es energía condensada, ¿no? Entonces nosotros como esta luz consciente que sostiene este ecosistema, este organismo vivo lleno de células, de átomos, de elementos cósmicos, ¿no? Que nos componen en nuestras bases, pues igualmente generamos mucha energía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no me acuerdo, no sé si está correcta la información, pero por ejemplo el Reiki, no sé si es japonés, pero trabaja mucho con esta base, ¿no? Como esta donación de energía a través de las manos. Entonces el pase magnético espírita a través del estudio, ¿no? Que sí hay muchos libros que hablan, ¿no? De, justamente de esa conciencia de los chakras, que son los centros vitales, ¿no? Entonces, una enfermedad que se manifiesta independiente de la parte que sea, está asociada a un chakra. Entonces, con el pase magnético, ¿cómo hacemos esta donación de energía, este reequilibrio, este reajuste de los chakras? Y pues con este carácter, ¿no? Como de proporcionar alivio, de proporcionar consuelo, de proporcionar un confort físico. Es muy bonito también. Oye, mira qué interesante. Entonces ustedes también hablan sobre los chakras en su conocimiento. Sí, los chakras están, pues, inicialmente como que los citan de una forma más sutil, porque justamente porque existe mucho prejuicio, ¿no? Entonces los llaman en la literatura de Chico Xavier, se refieren a ellos como centros vitales. Entonces hay muchos casos en los libros que justamente hablan de eso, ¿no? Como un desequilibrio relacionado con la alimentación, por ejemplo, es algo que va a desarreglar, que va a causar un desequilibrio en tu chakra que está responsable, por ejemplo, el plexo solar o el chakra umbilical. Y el desequilibrio, la vivencia, la repetición de ese desequilibrio puede provocar una manifestación en el cuerpo físico, ¿no? Entonces, la enfermedad, por ejemplo, física, es una manifestación de algo que ya empezó desde el plano energético, desde el plano espiritual, ¿no? Como de un desequilibrio, pues ahí se habla, ¿no? Como las personas que son muy propensas a la ira,
a la cólera, a la rabia, pues están causándose un daño a este chakra que está asociado con esta región, por ejemplo, gástrica. Entonces ahí se puede manifestar como una, pues se habla mucho, ¿no?, de la medicina psicosomática, ¿no? Entonces, somados con eso, con este conocimiento, se habla de los centros vitales, ¿no? Como los chakras, que son estos centros vitales que organizan nuestro cuerpo, no solo físico, pero también cuerpo espiritual, que en el espiritismo lo llamamos de periespíritu, ¿no? Leandro, ¿y ustedes tienen algunas prácticas para mantener saludables los chakras o estos centros de energía? Pues yo siempre hablo de algo que me enseñaron en una exposición en que estuve y a mí me pareció fascinante, cargo eso ya hace más de 20 años, en que este señor, este orador, hablaba de eso, de esta trípode que es recomendable para cualquier persona, sea espírita o no, que es el trabajo en el bien, el estudio noble y la oración. Porque mucha gente se apasiona por el espiritismo por causa del fenómeno, ¿no? La gente quiere ver materializaciones, quiere comunicarse con los espíritus, quiere obtener comprobaciones, quiere tener contacto con este mundo. Pero lo que se pregunta es ¿para qué? ¿No? ¿Con qué propósito? Porque el espiritismo es muy serio y el espiritismo es profundamente evangélico y cristiano, ¿no? Su figura central es Jesús. Tanto, pues yo no mencioné una de las obras fundamentales de la codificación, que es el Evangelio según el Espiritismo, ¿no? Explicando justamente el Evangelio de Jesús bajo su percepción, que es más amplificada, ¿no? Entonces, para mantenernos sanos y equilibrados es justamente buscar eso, ¿no? Como tener estas prácticas diarias, ¿no? De tener una ocupación que sea servir tu círculo familiar, tus personas con desinterés, el estudio, sea del espiritismo, sea un estudio científico, siempre como leer, siempre buscar aprender, expandir tus conocimientos y la oración o la meditación, como podemos llamar, como buscando este contacto, ¿no?, con la espiritualidad superior a través de ti mismo, a través de de tu corazón. Entonces, el espiritismo es muy estructurado y es, como se afirma, ¿no?, una doctrina que es completamente libre de rituales, de jerarquía, entonces no tiene ninguna conexión con ritualística, composiciones. Entonces, cualquier persona que estudia la doctrina puede ser un dirigente, puede ser entonces no tienes que pasar por ningún ritual, ninguna aprobación. Entonces, y como no tenemos rituales, por ejemplo, cuando se habla del espiritismo, cuando hablaba del espiritismo aquí en México, también se confundía, ¿no? Así como pasa en Brasil, hablas del espiritismo, entonces creen que tiene alguna asociación con las religiones de matriz africana, como el candomblé, la umbanda. Pero no, el espiritismo es 100% libre de rituales, es una doctrina que es muy intelectualista, ¿no? Porque para conocerla tienes que estudiar con mucha profundidad. Solo Chico Xavier psicografió más de 400 libros, entonces la doctrina tiene miles de libros. Entonces, como mucho que leer, es mucho que aprender y justamente viviendo este camino de aprendizaje, de lectura profunda, pues llegas a conocer estos grandes misterios, ¿no?, de la existencia y es muy bonito, ¿no? Es una caminada muy bonita, ¿no? Tú percibir que el propósito, ¿no?, de la existencia, el propósito de todo, de toda esta maravilla, ¿no?, que es la vida, que somos nosotros, que es la existencia. Aprovecho de preguntarte enseguida por Chico Javier. Lo han nombrado dos veces y ya quería mucho preguntarte sobre él, ya que me leí algún libro que compré cuando fui a Brasil, le vi su película, he estado grabando algunos TikTok hablando un poquito sobre él y la gente se ha interesado muchísimo porque su historia es apasionante. Entonces quería que nos contaras un poco quién fue Chico Javier y por qué hay tanta gente que cree en sus habilidades paranormales. Pues Chico Xavier fue este niño embrujado, ¿no? Como lo titula en uno de mis videos, que desde muy joven estuvo ahí como en contacto, ¿no? Con este mundo espiritual, ¿no? Era considerado, ¿no?, embrujado, poseído, porque ese era un niño que hablaba abiertamente de eso, ¿no? De que
se comunicaba con los espíritus, ¿no? Nació en una ciudad muy pequeña, ahí de mi estado, en el estado que yo nací, que es Minas Gerais, y pues muy católico, ¿no? Su familia muy católica, siempre ahí en la iglesia, buscando refugio de padres que eran sus amigos y que le ayudaban y que le proponían eso, como que rezar, rezar, buscar, confesarse para como alejarse, ¿no? De esto que no comprendían, ¿no? Que creían que estas manifestaciones eran el demonio, era el diablo, pero es lo que los espíritus siempre estuvieron ahí, ¿no? Entonces, Chico Xavier es este chico que creció ahí en medio de mucha pobreza, de mucho sufrimiento, después que muere su mamá con 5 años, pues tuvo una madrastra que le maltrató muchísimo, eso se retrata muy bien en la película. Y a los 17 años, como es algo que repito siempre en mis videos, ¿no? Que es alguien que empezó a estudiar en la escuela formal, en la primaria, con 9 años, justo también con su trabajo, ¿no? Trabajaba en una tecelage con 9 años y pude estudiar solo por 4 años, ¿no? Como siquiera terminó la primaria. A los 17 años conoce el espiritismo, su vida ahí llena de eventos fascinantes, de cosas asombrosas. Se descubre un medium y con 22 años lanza su primer libro psicografiado que se llama Parnaso de Além Túmulo, que es una coletánea, una colección de 259 poemas de diferentes autores, grandes genios de la literatura. Y este libro fue un shock cultural en Brasil, literal así, de promover un escándalo de nivel nacional, de hasta la Academia de la Lengua Portuguesa manifestarse, porque era impresionante, ¿no? Una persona que estudió solo los 4 primeros años, 3 primeros años de la primaria, porque el cuarto repitió. Eh, entonces, como una persona que no tiene instrucción podría repetir con perfección el estilo, la métrica, la profundidad poética de tantos genios de la literatura y genios que él jamás había leído. Y aquí Entonces, creo sí. que tenemos que parar un poquito en la psicografía, porque la pasamos un poco por alto y probablemente la gente no sabe qué es Ujú, el hecho de que él psicografiara. ¿Podría explicarle un ujú. poquito eso a la gente? Sí, pues la psicografía es esta, lo que llamamos de escrita mecánica, que actualmente ya no es tan mecánica, es más inspiracional. Entonces, básicamente es como si una entidad, un espíritu, que tiene un cierto conocimiento, accesa a determinadas áreas de tu cerebro y ahí controlando tu parte motora, escribe a través de tu propio brazo lo que él quiere, a través de la inspiración, o literalmente a través de una posesión, entre comillas, ¿no? Una posesión de tu propio brazo, ¿no? El espíritu se acopla a tu propio brazo y escribe a través de ti. Entonces es muy impresionante porque por más que suene muy fantástico y muy dudoso, la psicografía de Chico Xavier es tan impresionante, tan llena de riquezas, de profundidad, que te cuestionas, ¿no? ¿Cómo es posible que eso pase, ¿no? Porque algo que yo menciono en videos míos es, por ejemplo, que 2 veces la justicia en Brasil aceptó sus cartas como pruebas en favor del condenado, ¿no? De la persona que supuestamente cometió el asesinato. ¿Nos podrías Entonces, contar la una de justicia... esas historias que son re interesantes? Me encanta. Sí, entonces 2 veces la justicia aceptó sus cartas, como obviamente con la permisión de la familia del muerto, porque la propia familia del muerto reconocía los hechos que contaba ahí, la firma, como firmas prácticamente idénticas al que el muerto tenía en vida, ¿no? Como grafólogos analizaron la letra, las firmas y confirmaron, solo puede ser la misma persona, ¿no? Y justamente por el grado de la precisión de la información, como recientemente compartí eso, ¿no? Que hicieron un artículo científico de PhDs que analizaron una comunicación mediúmnica de Chico y el 87% de la información que él pasó en este comunicado era precisa. Lo demás no era como incorrecto, era ligeramente impreciso. Entonces, pues llegaron a la conclusión que pues su vida siempre estuvo llena de estos hechos increíbles, ¿no?
pues Chico Xavier trajo mucha notoriedad para el espiritismo, principalmente por su devoción a la causa, ¿no? Imagínate un autor que vende más de 50 millones de libros y no se queda con ni un centavo, ¿no? Él cedió todos los derechos de autor de la venta de sus libros a instituciones de caridad. Nunca se quedó con nada. Nació, vivió y murió en una pobreza muy digna, ¿no? Entonces es muy impresionante, ¿no? Cuando percibes eso como una persona que vivió sin ningún interés personal de obtener ganancias sobre eso y podría, ¿no? Porque sería, pues son libros que salieron a través de él, pero él reconocía que él era solo un mensajero, ¿no? Los libros no le pertenecían. Entonces, como es una vida llena de estos hechos maravillosos, es una persona que nació, vivió y murió en la pobreza y todo el tiempo devotado a esta causa, ¿no? De la humanidad, de la caridad. Es un espíritu que, pues mucha gente decía eso, ¿no? Este fin de semana mismo estaba viendo una película, ¿no? Que hablaba justamente de él, ¿no? Cuando recuerdo de Chico, ¿no? Se llama la película, creo. Justamente mencionando, las personas mencionando eso, ¿no? Que estar cerca de Chico era sentirse como cerca del Cristo, ¿no? Porque es una persona que tiene una vibración, un aura, una bondad tan genuina que pues te sientes niño, ¿no? Cerca de una persona así. Entonces es una persona que movimentó multitudes, ¿no? Principalmente porque vivió integralmente para esta causa y se donó completamente a esta causa y todos los hechos increíbles, ¿no? Que están alrededor de su vida, ¿no? La escrita la psicografía de libros espectaculares, las cartas, ¿no? De consolación para madres y padres e hijos, ¿no? Que perdieron sus seres queridos. Entonces, todo este reino de comprobaciones, de hechos fantásticos que hicieron con que fuese como muy admirado, pues es mi primer video, como cuando volví a grabar este año, yo hablo justamente de eso, ¿no? Chico Xavier fue elegido en una votación popular en todo el país con otros grandes nombres de grandes brasileños históricos, fue elegido él como el mayor brasileño de todos los tiempos con más de 70% de los votos. Entonces, Wow. un país que es extremadamente católico reconocía en Chico Xavier era una unanimidad entre diferentes religiones, porque era un hombre que era considerado casi un santo, ¿no? Porque sí, pues vivía completamente de este ideal de caridad, de donación, pues psicografiaba toda la madrugada y si habían 7,000 personas en la fila esperando, atendía hasta la última persona. Entonces, sí, siempre estuvo ahí disponible, donándose. Vivió una vida pues maravillosa, muy inspiradora. Leandro, para ti, ¿cuáles son las anécdotas más increíbles que has leído o te has enterado sobre Chico Javier? Pues tiene frases muy emblemáticas, ¿no? Y muy bonitas. Una que es muy famosa es esa que dice, ¿no? Que aunque tú no puedas volver atrás y hacer un nuevo comienzo, puedes empezar ahora y hacer un nuevo final. El espiritismo es muy bonito porque habla de esto, ¿no? No existe un infierno irremisible por más errores que tú tengas cometido en tu vida. Para el espiritismo es solo un estagio, ¿no? Entonces esta frase habla mucho de eso, hay esperanza para todos, independiente de lo que tú hiciste. Tienes la oportunidad de reempezar tu vida. Obviamente vas a tener que reparar, pagar por tus errores, pero no estás perdido. Entonces es un mensaje muy consolador. Otra que publiqué recientemente en uno de mis videos es muy bonita que habla de eso, ¿no? Como que el bien que tú haces en cualquier lugar es tu abogado en todas partes. Y es muy bonito porque habla justamente de esta fuerza, ¿no? De este poder de la caridad, ¿no? Del poder de hacer el bien, porque son justamente trazos, ¿no? Que tú vas dejando en el tiempo y en el espacio, pues que te van justamente conectando, ¿no? Contigo, con tu esencia divina, te hace, ¿no? Ser percibido por la espiritualidad benigna como alguien, ¿no? Con quien ellos pueden como contar, de quien ellos pueden esperar. Entonces es muy bonito, es muy inspirador, es una vida muy llena de grandes hechos, ¿no? Es una vida maravillosa. Yo lo acompaño desde hace 20 años, ¿no? Desde que conocí la doctrina.
la serie La vida en el mundo espiritual, que empieza con el libro Nosso Lar, Nuestro Hogar, ¿no? Del cual hicieron una película, es una serie espectacular. Sin mentir, yo ya la leí completa más de 5 veces, y son como 13 libros, ¿no? En forma de novela. Y siempre que termino, regreso, porque al volver a leer es como la música clásica, ¿no? Como siempre que la escuchas, percibes cosas que no percibiste antes, como que te enriqueces aún más. Y era lo que decía, ¿no? Como las anécdotas allá en Brasil, que son libros que en el futuro serán estudiados en las universidades. Hay dos libros muy emblemáticos en esa serie que son una comprobación de la inmortalidad, porque es un caso increíble cómo estos libros fueron psicografiados. Yo retrato eso en uno de mis videos. Son el libro Evolución en dos mundos, que es un libro extremadamente difícil, científico, lleno de términos científicos, y el libro Sexo y Destino, que es la última novela de la serie. Entonces es muy impresionante porque estos dos libros fueron psicografiados por dos médiums, Chico Xavier y Valdo Vieira, otro médium que era más joven que él, y los dos estaban en ciudades distintas, ¿no? Chico Xavier estaba en Pedro Leopoldo, estava em Uberaba e Valdo Vieira estava em Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais. Entonces, separados ahí por casi 500 kilómetros. Entonces, en el final de los años 60, el teléfono era un lujo, no había internet, no había WhatsApp. Entonces, cada noche el espíritu dictaba un capítulo para uno de los mediums. Entonces, uno quedaba con los capítulos pares, otro con los nones, y al final se juntaron los libros y no percibes como una novela, como dos personas separadas sin comunicarse escriben una novela juntos. Entonces, una novela sin ninguna falla de continuidad, una novela súper compleja, súper profunda, súper bella. Y estos libros pues son una gran comprobación, porque pues son dos grandes libros, un libro muy científico y una novela que fueron escritas por dos personas distintas, separadas, sin comunicación, cada quien con su equipo justamente para comprobar, ¿no? Que ellos no tenían comunicación. Entonces te preguntas, pues lo que afirman solo puede ser verdad, que si un espíritu estuvo aquí, le dictó un capítulo y al otro el otro. Entonces, pues es la única, es justamente la pregunta gancho que hago en mi libro. ¿Comunicación con los espíritus o la telepatía más poderosa que ya existió en la historia, ¿no? Porque sería la otra explicación viable, ¿no? Porque ¿cómo sería posible, ¿no? Entonces su vida fue este gran show de grandes hechos que justamente vinieron para comprobar que el espiritismo, con su seriedad, con su rigor técnico, su rigor doctrinario, está diciendo algo que vale la pena ser escuchado, que vale la pena ser estudiado. Leandro, ¿y hay alguna historia sobre Chico que te llame más la atención, que sea como para ti la más impresionante? Pues yo diría que, pues esta historia que mencioné, que es una historia que siempre cuento, esta historia de las cartas que fueron aceptadas en tribunales, dos veces pasó eso, ¿no? Es una cosa muy impresionante, ¿no? Como Chico entrega una carta y esta carta es aceptada por los promotores como una prueba, porque lo que reveló ahí en esta carta solo podría saber el muerto o la pericia. Entonces, hechos que no fueron revelados por la policía ni por la prensa, entonces, ¿cómo él tuvo acceso a este tipo de información? Entonces, esto para mí es un hecho muy impresionante, así como la escrita de estos dos libros que yo mencioné, que fue recibida, ¿no? A través de la psicografía por dos mediums distintos, separados. Su primer hecho impresionante, cuando niño, con 5 años, cuando una vecina sufría, una vecina que estaba embarazada, estaba en sufrimiento, estaba pasando por problemas en su embarazo, Chico Xavier en la mesa, inspirado, dijo, es que ella sufre de un embarazo ectópico, ¿no? Entonces los padres
pues el niño embrujado rarísimo, pues pasaron la información adelante y después los médicos como que confirmaron el diagnóstico, ¿no? La sugerencia, y si se trataba de un embarazo ectópico y así pudieron salvar la vida de la mujer, ¿no? Otro hecho muy bonito fue que Chico, con 12 años, fue un concurso nacional para hablar, no me acuerdo si era del descubrimiento de Brasil, y Chico Xavier después confesó que sí escribió esa redacción de una forma inspirada, y esta redacción que él escribió, mismo siendo un chico que pues mal, como no llegó a cumplir hacer el cuarto año de la primaria, pues ganó un concurso, el tercer lugar, con la redacción que él escribió, ¿no? Parnaso de Além Túmulo para mí es considerado, yo tengo este libro aquí conmigo y de tanto leerlo, leer tantas y tantas veces, son poemas de una profundidad filosófica, de una belleza visceral tan profunda, que muchos los tengo de memoria, ¿no? De tanto leerlos. Y es algo que justamente pues te cuestionas, ¿no? De cómo es posible que una persona sin instrucción, que nunca tuvo contacto con ninguno de estos grandes poetas, grandes literarios de la lengua portuguesa, cómo pudo reproducir con perfección matemática, milimétrica, el estilo, la métrica, la profundidad lírica de cada uno de estos poetas, ¿no? De estos grandes genios de la literatura. Entonces, una vida así cargada de hechos maravillosos, ¿no? Y justamente hablando de eso, de una facultad, que es la mediumnidad, que es común a todos nosotros somos médiums, ¿no? Cuando Chico pasó por sesiones de materialización, igual en la historia del espiritismo tenemos, es también tema de uno de mis videos que habla justamente de William Crookes, que es este gran científico inglés que fue instado, ¿no? Como que la Academia de la Ciencia inglesa le pidió, ¿no? Que destruyera el fenómeno, justo ahí en el siglo en que el espiritismo surgió, porque era considerado como una histeria colectiva prácticamente. Entonces él salió de la academia con el propósito de destruir el fenómeno, ¿no? Pero tenía una intención muy honesta, ¿no? De entender qué pasa con eso, ¿no? ¿Qué onda con eso? Y como tenía un propósito serio, pues la espiritualidad se abrió para él. Y al final él publicó un libro que se llama Researches in the Phenomenon of Spiritualism, ¿no? Y pues ahí tiene catalogado fotografías de materializaciones. Regresó a la academia hablando a sus pares como pues salí de aquí con el propósito de destruir el fenómeno, pero no se puede destruir algo que es real, no se puede destruir. Es real el fenómeno, ¿no? Y es muy interesante porque yo, cuando niño, adolescente, recibía una revista de ciencia en mi casa, que allá en Brasil se llamaba Galileo, así como la muy interesante que hay aquí en México. Y al final siempre hablaban de grandes científicos del pasado, y una vez fue William Crookes, ¿no? Porque William Crookes descubrió el elemento talio, el plasma, desarrolló el tubo de rayos catódicos que culminó en la descubierta de las teles, ¿no? Entonces, en esa sesión hablaron de William Crookes y al final dejaron en el último párrafo, ¿no? Algo mencionando aquí, pues William Crookes tuvo una vida que se dedicó a fenómenos paranormales, pero estos estudios se quedan en las estantes de la academia agarrando polvo, porque no interesa al status quo y a la ciencia dominante, ¿no? Hegemónica, pues entrar en contacto con eso que, pues que para ellos no se puede comprobar. Entonces, pues en toda la historia de la humanidad estamos ahí como llenos, ¿no? De fenómenos, de cosas impresionantes que pasan, ¿no? Una de las cosas para mí más impresionantes de las cuales hay muchas comprobaciones es, por ejemplo, las vidas pasadas, ¿no? Hay un gran doctor, un gran estudioso estadounidense que se llama Dr. Jim Tucker, que catalogó más de 2.500 casos de niños que comprueban que sí son reencarnaciones, ¿no? Regreso de personas. Y es como compilado de una forma muy curiosa, ¿no? Como un niño caminando en la calle con su papá o su mamá y empiezan a apuntar casas y personas. Ah, yo conozco a esta persona me hizo esto, esta persona
se llama así. Entonces fueron atrás, eran casos tan contundentes que fueron atrás de investigar y todo se comprobaba, ¿no? Entonces este doctor recopila más de 2.500 casos en este sentido, ¿no? Y justamente recientemente salió una investigación en Brasil, muy reciente, de que un niño afirmaba que era la reencarnación de su tío, ¿no? Entonces, está en la casa de su mamá y apunta, ah, pues yo era esta persona, ¿no? Para un cuadro que está en la pared. Pues, ¿cómo era esta persona? Entonces, como el niño fue sometido, ¿no? A una investigación clínica, le hicieron 13 afirmaciones sobre la vida de este tío, ¿no? Que falleció en el final, en 94. Y el niño hace 9 afirmaciones precisas, sin ninguna falla, y las demás no incorrectas, imprecisas, como ligeramente imprecisas, ¿no? Y es impresionante porque la forma como el tío murió, que fue asesinado, ¿no? Con un balazo en la cabeza, el niño tiene una marca de nacimiento en el mismo lugar de la herida que le causaron al tío. Entonces, esto es tema de una investigación científica que salió en una plataforma científica que se llama Science Direct. Entonces, pues son hechos impresionantes, ¿no? Que están todos respaldados y del cual el espiritismo habla con la más profunda naturalidad, ¿no? Entonces, Chico Xavier, el espiritismo, otros grandes nombres, otros grandes mediums históricos, grandes filósofos literarios, otros grandes científicos, Mary Curry estuvo involucrada, Alfred Russel Wallace, que junto con Darwin hizo la teoría de la evolución de las especies, también estaba involucrado con el espiritismo. Entonces el espiritismo está muy embasado, tiene mucha base y tiene mucha lógica en lo que afirma. Es muy profundo, es muy bonito. Maravilloso. Leandro, no puedo evitar preguntarte algo que es básico, pero para alguien que nunca lo ha vivido, eh, me causa mucha duda. Tú, en estos años de estudio que has tenido, y volviendo al inicio en donde me dijiste que en tus primeras sesiones como que te decían que no ibas a ver nada, solo ibas a estudiar, luego de eso con el tiempo pudiste empezar a ver espíritus, a conversar con ellos. Yo no tengo una mediunidad así clarividente, ¿no? Pues la mediunidad como de chico es algo con lo cual se nace, ¿no? Naces con la predisposición. Yo no tengo una mediunidad así de ver, de oír, pero tengo una mediunidad todos somos mediums, ¿no? Como yo ya lo dije. Entonces mi mediunidad es más intuitiva. Yo percibo muy claramente lo que es mi pensamiento y lo que no es. Entonces tengo mucha facilidad para identificar. Entonces a veces tengo momentos de mucho insight y es justamente cuando empiezo a escribir mis guiones, ¿no? Porque me llega una idea y a veces me llegan de una forma tan potente, a veces frases completas, sugerencias completas, y yo digo, eso no es mío, me está llegando, ¿no? Nikola Tesla hablaba mucho de eso, ¿no? Que él creía que nosotros hacemos, no que él mencionó la palabra download, más que nosotros hacemos download de una central de conocimiento, ¿no? Como Carl Jung habla, ¿no? Del inconsciente colectivo. Tesla hablaba de eso, ¿no? Que si él soñaba sus inventos antes de, pues, de despertar y empezar a escribir, a desarrollarlos, ¿no? Y eso es muy común, ¿no? Entonces mi mediunidad es muy intuitiva. Yo percibo, a veces sí como energéticamente percibo cambios, percibo presencias, pero no con los ojos, no con los oídos. Es como una cosa más cerebral, así como percibo un cambio, ¿no? De vibraciones o de energías. O recibo como mentalmente, como es de lo que hablé, ¿no? Que hay la psicografía que es mecánica, ¿no? Que es directa, escribiendo así, pero también hay la psicografía que es inspiracional, ¿no? Tú recibes las frases, estás en un estado de trance, de concentración, tienes la mente muy limpia, entonces, pues obviamente que necesitas como entrenar, porque sabemos que meditar es muy difícil, ¿no? Como que no poner atención a lo que la mente va. Entonces, a partir de este estado empiezas a recibir ahí como sugerencias y ahí como las apuntan, ¿no? Entonces, mi mediunidad es más en este sentido. Ya estuve presente en muchas sesiones mediúmnicas, pues por ya tener muchos años, ¿no? En la causa espírita, pues es impresionante.
Es una cosa muy impresionante, a veces asustadora, ¿no? Porque escuchas mucho sufrimiento, ¿no? Hay mucho dolor. Y es muy triste a veces, ¿no? Porque ves a lo que vamos, ¿no? Con nuestros excesos en la tierra, ¿no? Lo que se estimula aquí, ¿no? El dinero, el poder, el culto a la individualidad, ¿no? A la persona, que es, pues eso es una identidad temporal, es solo un traje, ¿no? Que estamos usando por un cierto tiempo. Pero hay personas, y lamentablemente, como la cultura estimula eso, ¿no? Como que, pues sí que se haga un culto a esta identidad, olvidando lo que somos en verdad, ¿no? Que somos espíritus eternos, que estamos a camino a una gloriosa destinación, ¿no? Entonces, pues escapé un poco ahí de lo que me preguntaste, respondí, pero ya fui para otros lados. No, no, pero está bien. Y cuando dices que en esto que has visto mucho sufrimiento, ¿te refieres a sufrimiento de los espíritus? ¿Y eso es porque ellos te cuentan Sí. cosas que se arrepienten o cómo es esto? Sí, yo estuve ahí porque como no soy un medium ostensivo, yo servía más como un medium de soporte, que es como donar energías y fluidos para las manifestaciones. Pero sí, es una sala privativa, no es abierta al público. Entonces, después que se hace una lectura y un estudio y discusión de esa lectura, se apagan las luces, se deja como una iluminación mínima y una música muy tranquila, muy bajita, se hace una oración y hay un dirigente, ¿no? Una persona que dirige la sesión y ahí tenemos alrededor de 5 o 6 mediums que son psicófonos, ¿no? Tenemos mediums psicógrafos, clariaudientes, clarividentes y los mediums psicófonos, que son quienes permiten a través de su cuerpo que la entidad se manifieste. Entonces se entra en un estado de concentración y ahí la entidad se manifiesta pues hablando a través de su boca, ¿no? Entonces percibes cambios, cosas muy impresionantes, ¿no? Con mujeres hablando con voces masculinas, muy densas, muy intensas. Son cosas impresionantes, ¿no? Entonces yo no tengo esta facultad psicofónica, pero sí sentía mucho eso, ¿no? Cuando eran casos muy profundos, muy difíciles, muy adoloridos, ¿no? Porque hay mucho sufrimiento, hay mucho enojo, hay mucho odio, porque principalmente religiosos, ¿no? Religiosos, sean espíritas, católicos, evangélicos, son los que más sufren, ¿no? Cuando desencarnan, porque creen que en lo que las religiones oficiales dicen, ¿no? Que basta que te arrepientas de los errores que hiciste, que estás bien, que vas para el paraíso, pero pues no es sencillo así, ¿no? Sería maravilloso si fuese mágico así, porque tenemos que responder ante nuestra conciencia por todo el daño que causamos y repararlos, ¿no? Entonces sí hay mucho sufrimiento, mucho dolor, cosas así que me espantaron mucho, pero ahí buscaba siempre estar en estado de concentración, haciendo oraciones, ¿no? Por esta entidad que está comunicando. Y el dirigente justamente con mucha sensibilidad le va pues indicando, ¿no? Esta posibilidad de ser rescatado, de elegir un nuevo camino para su vida, ¿no? Que continúa mismo después de la muerte corporal. Y en muchos casos, pues, parte, ¿no? Para colonias espirituales, ¿no? Como llamamos las ciudades espirituales, ¿no? De estudio, de aprendizaje, de preparación, ¿no? Para nuevas etapas encarnatorias o para evolución para otros niveles. Leandro, entonces nos podrías contar un poco de esto que me parece apasionante. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa con nuestro espíritu? ¿Por qué algunos espíritus se quedan acá, otros ascienden? ¿Dónde ascienden? Cuéntanos un poco sobre esto. Con mucho respeto, yo comento que hay mucha ignorancia, ¿no? En materia de fe. Yo diría que la fe oficial, ¿no? Instituida en el mundo es muy infantilizada, ¿no? Nos aleja de esta comprensión. Entonces, mucha gente cree que la muerte es una puerta mágica, ¿no? Y que si te arrepientes ahí, te haces tu extrema unción y es recibido por Dios, ¿no? Y no pasa así. Pues la muerte es solo el fin de esta máquina, es solo el fin de esta máquina, pero tu conciencia sigue. Entonces Jesús hablaba, ¿no? Del reino de los cielos está dentro de vosotros. Y eso es muy importante porque
la cantidad de luces que hayas cultivado o de sombras que hayas cultivado con tus hechos determina la región y los grupos a los cuales te vas a asociar después de la muerte. Entonces despiertas y sigues siendo tú. El libro Nuestro Hogar, que dio origen a la película Nuestro Hogar, pues habla mucho de esto, ¿no? El primer y segundo capítulo es solo André Luis hablando de su perspectiva, ¿no? Él muere, eh, va a hacer una cirugía y es anestesiado y cuando despierta está en la tiniebla profunda, escuchando gritos, imprecaciones, maldiciones, siente hambre, siente frío, su barba sigue creciendo, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y sigue ahí. Entonces, porque, por ejemplo, lo que llamamos de lo que sería en el catolicismo el purgatorio, en el espiritismo llamamos del umbral. No es una región física per se, porque es una creación mental temporaria en que mentes que están en desequilibrio pues generan, ¿no? Como el espíritu tiene una capacidad creadora muy profunda, ¿no? Y principalmente cuando estamos libres de la materia, pues ahí pues la realidad material más allá del mundo físico es extremadamente plástica, ¿no? Entonces es una región sombría llena de horrores, porque es así como vibran estos espíritus, ¿no? Pero no es algo que pasa a todos, ¿no? Como dice que así como los nacimientos son únicos, las muertes también son únicas e irrepetibles, ¿no? Porque cada quien está en un escalón diferente, un escalón distinto de comprensión de la realidad, ¿no? Entonces, cada quien se va a asociar después de la muerte. Obviamente que el tránsito puede ser más o menos adolorido, más o menos complejo y sutil. También hay muertes que son muy benignas, ¿no? Muy positivas, ¿no? Porque espíritus que pues hicieron en su vida todo este trabajo, ¿no? De servicio, de amor, de donación, que si por merecimiento tiene una muerte que es asistida, que es acompañada por espíritus nobles que le ayudan en el despertar, que le ayudan a desconectarse del cuerpo físico para ser llevados a colonias espirituales. Pero la mayoría no. La mayoría continúa ahí atada al cuerpo físico, justamente por eso, todo lo que cultivamos de ilusiones, de equívocos voluntarios, ¿no? Vamos a equivocarnos, espíritus grandiosos también se equivocan, ¿no? Pero la gran diferencia es eso, ¿no? Como permanecer en el error, ¿no? Permanecer en la ignorancia, causando daño, ¿no? Entonces, espíritus que tienen esta índole violenta, agresiva, incomprensiva, pues pasan por mucho sufrimiento, ¿no? Porque son tan materializados, están tan identificados con sus cuerpos, con sus individualidades, que cuando lo pierden se desnortean, ¿no? Pero muchos pasan por cosas que son muy sufridas, ¿no? Permanecen ahí conectadas al cuerpo, ¿no? Por el cordón fluídico, ¿no? Que llaman de cordón de plata y acompañan la descomposición del cuerpo justamente porque eran tan materializados que no consiguen pues ni... Creo que en nuestro hogar, en el libro, mencionan un caso así, ¿no? De un chico que era un fisiculturista, pues que creía, ¿no? Que era su cuerpo y justamente cuando murió para él fue muy sufrido, ¿no? Como prefería regresar a su cadáver en putrefacción que avanzar, ¿no? Para el desconocido y buscar socorro, ¿no? Entonces, tal es el nivel de ignorancia en materia religiosa que tenemos, ¿no? Como mucha gente que cree que, pues voy a morir, quiero ver Jesús, quiero ver Dios. Entonces, sí, es algo que es prácticamente impracticable, ¿no? Porque espíritus son invisibles para espíritus dependiendo del nivel de vibración. Entonces, un espíritu del nivel de Jesús es completamente inaccesible para la mayoría de nosotros, ¿no? Mencionan, por ejemplo, que nuestro hogar es una ciudad espiritual que está sobre Río de Janeiro. Son más de 1 millón de habitantes ahí y solo dos tenían la capacidad vibratoria de estar en una esfera del nivel de Jesús. Entonces, la mayoría de nosotros, Jesús es un espíritu inaccesible, ¿no? Por nuestra vibración baja. Leandro, mira, súper interesante todo lo que me cuentas. Yo me imaginaba que uno cuando muere, bueno, va pasando por bardos, como se le dice, o por etapas, en donde de alguna forma va llegando después a una especie de escuelita
en donde luego eliges tu siguiente reencarnación, a tus nuevos padres, cosas así. ¿Eso sí sucede después de harto tiempo o no es así? El libro número 3 de la serie, que se llama Misioneros de la Luz, el tercero libro, segundo libro después de Nuestro Hogar, describe un proceso reencarnatorio del inicio al fin, desde la concepción, cuando el espermatozoide se conecta con el óvulo, que es elegido por la espiritualidad, y el espíritu sufre una miniaturización para pues, ser conectado ahí, a esta nueva etapa reencarnatoria. Sí es posible, existen los centros, ¿no? Las escuelas, las universidades espíritas. Como menciono, creo que en mi penúltimo video hablo de eso, ¿no? De las dimensiones espirituales, ¿no? Entonces, menciono el mito de la caverna de Platón, ¿no? La Tierra es una pálida copia de la realidad espiritual. Entonces, todo lo que existe de bello aquí, allá existe exponencialmente superior. Así como lo que existe de sombrío aquí, pues allá mucho peor, ¿no? Entonces sí existen los centros de preparación para la reencarnación, pero para merecer eso es justamente, esa es la palabra, tienes que merecer. Entonces no es cualquiera que puede elegir las condiciones reencarnatorias, porque para la mayoría de nosotros es impuesta, ¿no? Principalmente para los espíritus sombríos, ¿no? Que están ahí lidiando con la violencia, con las agresiones, con el horror que conocemos en el mundo. Esos espíritus casi que tienen reencarnaciones compulsorias, ¿no? Son obligados por la propia conciencia y por la vida como a reencarnar en determinados círculos de personas que vibran como ellos, ¿no? Pero en casos de espíritus medianos, que ya tienen una cierta comprensión, un cierto grado de responsabilidad, a estos sí les da la oportunidad de elegir determinadas cosas. Y solo espíritus muy avanzados que tienen la oportunidad de elegir cada detalle. Y lo que es impresionante es eso. André Luis, que está narrando esta historia en el libro 3, se queda impresionado porque justamente ahí en un centro de preparación de reencarnación, ve un espíritu muy iluminado y está eligiendo cosas que ni imaginábamos, ¿no? Como dificultades motoras, pobreza extrema, fealdad corpórea, porque no quieren que nada les tire, les quite, ¿no? El enfoque en la evolución. Entonces nosotros obviamente elegiríamos, pues yo quiero ser lo más guapo posible, quiero tener papás ricos, quiero... Ellos Claro. no, los espíritus superiores eligen las pruebas más difíciles porque cuando te liberas del cuerpo y percibes ahí como un ser que pertenece al universo, al infinito, quieres alcanzar los espíritus que están conectados con tu pasado, que ya avanzaron mucho, quieres alcanzarlos, ¿no? Quieres seguir con ellos en este gozo, en la luz, en el país de la luz, en la espiritualidad superior. Entonces, pues los espíritus se sienten mucho, muy motivados, ¿no? A regresar para justamente dar este salto. Entonces, los espíritus muy superiores hacen elecciones que nosotros ni imaginaríamos, ¿no? Entonces, pasan completamente desapercibidos, ¿no? Hay muchos ángeles, entre comillas, ¿no? Ángeles que pasan completamente anónimos de las multitudes porque están ahí completamente devotados a sus misiones, ¿no? Y nosotros fantaseamos, ¿no? Como es muy común, ¿no? Amigos míos, yo mismo, pues yo creo que fui esta reina, yo creo que fui este faraón, este príncipe europeo, pero pues yo mismo diría de mí mismo, ¿no? Que no tengo un pasado muy noble, pues analizando, evaluando la naturaleza de mis inclinaciones, en las cuales trabajo mucho, ¿no? Para iluminar, ¿no? Estas sombras que tengo, pero no creo que tenga un pasado muy noble ahí, ¿sabes? Entonces, pues tengo mucho camino que percorrer. Leandro, háblame un poco de eso de las inclinaciones. Me llamó la atención porque según percibí en tu relato, las inclinaciones que tienes ahora vienen de otras vidas, principalmente las negativas, algo así, ¿o no? Sí, pues es muy impresionante, por ejemplo, en el lado positivo, o lo que explica de una forma muy lógica, por ejemplo, la genialidad innata. Como un niño o una niña que tiene una predisposición increíble para las matemáticas, para la música, ¿no? Hay un caso muy emblemático, ¿no? De unos papás que llevan su bebé, su niño, ¿no? De 3 años a un concierto y el bebé duerme todo el concierto. Nunca tuvo contacto con un piano, pero los papás tenían uno y despiertan en la madrugada con el niño reproduciendo las piezas del concierto, ¿no? Entonces, esta genialidad innata, ¿no? De Mozart,
de grandes nombres de la música, del arte, de la cultura, se explica de esta forma, ¿no? Con la reencarnación. Son personas que ya hicieron un progreso, tienen un progreso previo, ¿no? Y eso explica también nuestras predisposiciones, ¿no? Como por ejemplo, yo creo que tengo una cierta predisposición para las lenguas, ¿no? Como aprendo lenguas con facilidad. Esto puede tener una conexión con el pasado. Y ahora, con esto que me preguntas, pues es muy natural, ¿no? Como la vida nos reúne con aquellos que vibran como nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, una familia muchas veces es un núcleo de grandes enemigos que fueron reunidos ahí por la vida para justamente resolver este tema de odios, ¿no? Porque el gran propósito para todos nosotros final es que seamos seres crísticos, ¿no? Como Cristo, por ejemplo, es considerado una condición, ¿no? Es un estadio, un estado de conciencia que logras, ¿no? Entonces ahí tenemos mucho trabajo, ¿no? Porque renacemos entre aquellos que pues tenemos problemas, ¿no? Conflictos, a quienes perjudicamos en otras etapas, a quienes causamos daño o que nos causaron daño, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, en este caso del libro de la reencarnación, que desde el inicio el espíritu acompaña, el espíritu que reencarna fue un gran enemigo del papá, ¿no? Del papá que va a ser su papá, ¿no? Y el papá como que se queda muy reticente, ¿no? Cuando lo identifica durante el sueño que es él que va a regresar, ¿no? Y casi que frustra el plan reencarnatorio, pero esta entidad necesita regresar. Entonces, pues nuestras dificultades íntimas, ¿no? Nuestras propensiones para determinadas adicciones, para determinados comportamientos, pues somos conectados, estamos conectados con núcleos de espíritus que tienen las mismas dificultades. Y así por la vida somos encajados de una forma, en muchos casos, obligatoria, ¿no? Para aquellos que no tengan un grado de responsabilidad muy grande y para nosotros, ¿no? Que ya tenemos una cierta base de conocimiento, a renacer en estos círculos y con estas personas justamente para resolver estos problemas, ¿no? Para pues deshacer estos nudos, ¿no? De estos núcleos de odio y de rechazo, ¿no? A veces los odios entre dos entidades son tan grandes que la espiritualidad los pone para dividir un mismo cuerpo, ¿no? Entonces, pues es muy sabia la vida, ¿no? Entonces los mecanismos reencarnatorios, y es muy bonito percibir eso, por más que sea una afirmación muy polémica la que voy a hacer, pero se entiende con la lógica reencarnatoria que la justicia opera de una forma perfecta, ¿no? Obviamente que nadie renace en el mundo con el propósito de causar daño, de hacer mal, de asesinar, de violar. Esas son elecciones que nosotros hacemos, obviamente que bajo la sugestión espiritual, ¿no? Esto es una cuestión del libro de los espíritus, ¿no? Kardec pregunta en la cuestión 459 del libro de los espíritus intervienen en nuestras vidas, en nuestros hechos, ¿no? Y los espíritus responden mucho más de lo que imaginan. A veces los espíritus los están dirigiendo. Y eso pasa mucho, ¿no? Como hay tanta inspiración para el nivel superior, inspiración para el bien, cuanto inspiración para el mal. Entonces, a veces un crimen que está por ser cometido ni siempre parte solo de la voluntad del espíritu, está ahí recibiendo sugerencias, no hazlo, no salta, no haz eso, ¿no? Entonces así, pues con tanta sugerencia, con la vibración en que el espíritu está, pues pasa al hecho, ¿no? De hacerlo, pasa al acto, ¿no? Y lo hace, ¿no? Entonces, si renacemos entre aquellos que vibran parecido con nosotros, ¿no? Tenemos algo que resolver ahí en nuestros núcleos familiares. Muy, muy, muy interesante, Leandro. Y aprovecho de preguntar, ¿por qué Dios, desde la mirada del espiritismo, permite el sufrimiento? Porque decimos, bueno, nosotros tenemos libre albedrío, podemos elegir las decisiones que queramos, nadie viene para causar daño, pero uno toma sus propias elecciones. Pero sí es cierto que hay una gran conciencia universal que de cierta forma, no sé si está bien decir permite, pero estas cosas están sucediendo bajo ella misma, o por ella misma, en ella misma. ¿Qué implicancia tendría Dios entonces? ¿Por qué permitiría que haya sufrimiento, violaciones y actos tan atroces en el mundo? Yo respondería un poco basado en el espiritismo y también con mis propias percepciones, obviamente, pero es que Dios
no interviene directamente en la realidad. Las únicas manos que pueden hacer el bien o el mal aquí en la tierra son las nuestras, ¿no? Jesús decía, yo y el Padre somos uno, porque él llegó a un nivel de identificación con su esencia divina tan grande que el catolicismo para mí me parece muy bonito lo que el catolicismo hace, ¿no? Que Jesús es Dios, ¿no? Es el dogma de la Santísima Trinidad. Y es muy bonito percibirlo porque obviamente que una entidad que alcanzó este nivel va a actuar como Dios. Y yo diría eso, ¿no? Las mamás muchas veces actúan como Dios, ¿no? Como su amor es tan incondicional que no miden esfuerzos para resolver, ¿no? El sufrimiento de sus hijos, ¿no? Entonces yo empecé hablando de eso, ¿no? Que Dios no interviene directamente en la realidad. Todo el daño que causamos a alguien es inicialmente un daño que causamos a nosotros mismos. Desde el punto de vista emocional, el daño emocional que causamos a alguien es un adeudo que asumimos con nuestra propia conciencia y que vamos a tener que sanar un día, ¿no? Yo mirando para el mundo y estos absurdos que están pasando de guerras, de asesinatos, de genocidios, yo solo me quedo así, a esta gente, el problema que están asumiendo frente a la eternidad, porque todo el sufrimiento que causaron, por ejemplo, una persona que mata a otra, está ahí matando el hijo de una mamá y de un papá, el hermano de alguien, el marido, el papá de otras. Entonces está causando una cadena de sufrimiento y de llanto, y este espíritu que quita la vida de alguien, que causa sufrimiento a alguien, un día en la eternidad, sí o sí va a tener que reparar este daño causado. Entonces, Dios no interviene directamente en la realidad, solo puede intervenir a través de nosotros y interviene a través de las sugerencias, de los buenos consejos, de la inspiración espiritual que nos llega para hacer el bien. Pero igual nos llega también la inspiración para hacer el mal. Entonces ahí vemos lo que pasa en el mundo, ¿no? Nosotros con nuestro interés personal queremos remover una persona de nuestro camino, queremos lograr una posición política para dominar, porque quiero ascender socialmente, porque quiero obtener recursos, quiero ser rico. Y ahí engañados, ¿no? Con esta ilusión del cuerpo material, promueven estos grandes daños, estos grandes horrores, ¿no? Porque todo en la tierra, todos en la tierra estamos en misión, todos. Del médico, del presidente de naciones, al barredor de calle. Todos estamos en misión para responder frente a nuestras conciencias, frente a las responsabilidades que asumimos al destino. Y muchas veces una posición frente a la colectividad, por ejemplo, ser el presidente de un país, no es es una responsabilidad gravísima. Muchas veces son espíritus que son súper endeudados y que llegan a eso para resolver. Y la mayoría falla, ¿no? En el espiritismo se habla mucho de eso. Las tres grandes pruebas en que los espíritus más fracasan son poder político, poder económico y belleza física. Porque justamente es lo que donde hay más campo para que el ego pues se asuma el control de la vida de esta persona, ¿no? Entonces, respondiendo de una forma más efectiva y directa a tu pregunta, Dios no interviene. Todo el mal que existe en el mundo, en el espiritismo, el mal para nosotros es solo ausencia de luz, es solo ignorancia. Todo el mal que existe es creado por nosotros mismos y va a tener que ser resolvido y reparado por nosotros mismos, como individuos y como colectividad. Y sobre esto que hablaste de riqueza y belleza física, que son grandes fallas que tenemos los seres humanos, ¿cómo podemos abordar bien el tener riqueza pero sin que lo hagamos en negativo? ¿Cómo podemos cuidar mucho nuestro físico, que nos guste, no sé, vernos bellos, por ejemplo, pero sin caer en la parte negativa, sin, digamos, que acumular karma negativo? Cuidar el cuerpo es una necesidad, es una obligación nuestra, porque es una herramienta para nuestra manifestación. Entonces, hacer ejercicio físico, dejarlo bonito, dejarlo sano,
Es un trabajo, es una obligación nuestra. El peligro está justamente cuando olvidas, ¿no? Que no eres esta identidad temporal, que eres un espíritu eterno que está usando este avatar, ¿no? Por un corto periodo de tiempo. La belleza, el poder económico o político son grandes misiones. En el libro 2, el libro siguiente a nuestro hogar se llama Los Mensajeros. Hay una parte muy bonita que me gusta mucho de este libro. Siempre me gustan los relatos que involucran ahí las sombras y los fracasos de los espíritus. Son muy impresionantes, son grandes lecciones. Y justamente están hablando ahí, es una reunión de varios espíritus que están comentando sus fracasos en la tierra, ¿no? Entonces el espíritu instructor que acompaña a André Luis le comenta, ¿no? Que el caso de los completistas, ¿no? Que son aquellos que vienen con la misión y la entregan así casi al 100%, son muy raros. Es un 0.0001% de personas que lo logran. La mayoría llega ya como fracasados, ¿no? Que no cumplieron con nada de lo que se propusieron, ¿no? Con la espiritualidad de cumplir. Entonces, principalmente en el campo de la belleza física, en el campo del poder temporal, porque es una grandísima responsabilidad el poder económico, ¿no? Estos multimillonarios tienen ahí una gran misión en sus manos y podrían como terminar sus vidas como espíritus muy ennoblecidos, pero se pierden en el juego material, ¿no? Quieren ahí conquistar sus islas y vivir ahí aislados mientras todos sufren de hambre, mientras que tienen este poder, ¿no? De intervenir y acabar con el sufrimiento del mundo, ¿no? Como hicieron varias veces estudios, ¿no? Que no sería necesario tanto dinero así para acabar con el hambre en el mundo, pero no es una decisión que quieren tomar porque están muy atrapados en la ilusión de la materia, ¿no? Entonces me impresionó mucho eso, ¿no? Cuando mencionaron esta cuestión de los completistas, que son muy pocos, son muy raros. Cumplir con un 70% ya es una cosa que es considerada rara, ¿sí? Porque la mayoría de nosotros entrega 10, 20% y sale de aquí comprometidos con reparar más daño que causamos, ¿no? Entonces, es una cosa muy compleja. Por eso mencioné en el caso del libro 3 en que los espíritus muy superiores eligen la fealdad corpórea, dificultades físicas, dificultades económicas, porque saben que son espíritus eternos y su belleza es su luz, es su magnetismo. A mí me causaba mucha risa que el dirigente de mi casa, que es un espíritu súper avanzado, hacía de broma, ¿no? Que las tres personas más feas del mundo, decía él, ¿no? Que era Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá y Gandhi, fueron los espíritus más hermosos que ya pisaron aquí, ¿no? En su concepto, ¿no? Porque, y justamente Chico decía, ¿no? Él decía, él bromeando, ¿no? Pues era un tipo muy feo, Dios me bendiga, pero era un tipo hermoso, que todos querían estar cerca, porque no era la belleza física que atraía, era su magnetismo, su amor, y es eso que atraía a la gente, ¿no? La gente hacía como en esta película que vi este fin de semana, pues la gente sentía esta presencia de Jesús, ¿no? Esta presencia del Cristo. Querían estar sentados en el piso cerca de Él, querían arrodillarse frente a Él, ¿no? Y es algo que mencionan mucho en la literatura, ¿no? Con un espíritu, allá en la espiritualidad, cuando encuentra un espíritu muy superior, su acto inconsciente primero es querer arrodillarse, porque es una grandeza que se afirma por la autoridad moral que esta entidad tiene, ¿no? Es tanto amor, es tanta luz, tanta comprensión de tu sombra, que lo que te quiere hacer es arrodillarte, ¿no? Hay un libro muy bonito que es, aparte de la serie La vida en el mundo espiritual que hay con Chico y André Luis, hay una serie de romances espíritas que Emmanuel, que es el espíritu guía de Chico Xavier, escribe a través de él. Y uno de estos libros se llama Hace 2000 años, cuando Emmanuel vivió en el tiempo de Jesús y encontró con Jesús, ¿no? Entonces, justamente Emmanuel en esta época era un senador de la República Romana y cuando ve a Jesús se aproximando de él en la noche, se arrodilla y justamente se cuestiona, ¿por qué yo, un patricio del imperio, me estoy arrodillando frente a este pobretón?
¿no? Entonces, justamente es esta autoridad moral que una entidad superior, muy avanzada, ¿no? Pues, porque entre Jesús y nosotros la única diferencia que hay es una diferencia de tiempo. Es un espíritu muy viejo, muy antiguo, muy experiente, que ya vivió muchas vidas, ¿no? Fue tonto como nosotros un día en la eternidad, pero avanzó, vivió muchas vidas, reencarnó muchas vidas y logró este estado, ¿no? Y es lo que un día también nosotros vamos a lograr, ¿no? Expandir nuestras conciencias a través de las muchas vidas y de los muchos cuerpos, hasta que no necesitemos más regresar. Estoy apasionado con todo lo que me cuentas, qué interesante porque son formas de ver el mundo un poquito diferente a como normalmente nosotros en nuestra espiritualidad, que al menos llega a Chile o a Latinoamérica de habla hispana. Son conocimientos bien conocidos, pero con matices diferentes que lo hacen muy enriquecedor. Me encanta escucharte. Aprovecho de preguntarte entonces una de las preguntas típicas que todos tenemos, yo creo, que es, desde el punto de vista del espiritismo, ¿cuál es nuestro propósito de vida o cómo podemos encontrarlo? Pues siendo muy resumido y directo al punto, es servir. Jesús, hay una pasaje evangélica, ¿no? En que los discípulos están ahí discutiendo quién sería el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Y Jesús, pues muy directo dice, aquel que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea en la tierra el último y el siervo de todos. Entonces es muy interesante porque Chico Xavier, de origen muy católico, y mismo después de espíritu en su casa tenía como imágenes del Cristo, de cómo llamamos allá a María, ¿no? Nuestra Señora, ¿no? Nuestra Señora, María de Nazaret, porque tenía esta devoción por estas figuras que son pues figuras también históricas, ¿no? Grandes espíritus muy avanzados. Entonces, nuestro propósito aquí, a través de la experiencia en este cuerpo es avanzar, ¿no? En conocimiento, en amor, en sabiduría. Yo menciono este en uno de los libros y es una metáfora que utilizan mucho, ¿no? El ángel es un símbolo, ¿no? Tiene ahí como dos alas, ¿no? Un ala es la sabiduría, otra ala es el amor. Entonces nuestro trabajo es desarrollar estas alas de forma equilibrada. Porque lo que hacemos muchas veces es desarrollar mucho la inteligencia, pero es una inteligencia que no tiene piedad, que no tiene amor. O desarrollar mucho el amor, pero es un amor que no tiene sabiduría, que no tiene profundidad, que no tiene, pues, dirección. Entonces, nuestro trabajo es desarrollar, ¿no? Porque sí, tenemos un larguísimo camino por adelante de muchas vidas, de muchas etapas, de muchos regresos, de mucho aprendizaje, de muchos milenios, milenios de milenios, eones, hasta lograr este conocimiento integral, porque el Cristo, por ejemplo, como yo dije, es una condición, es un estadio, es un estado al cual logras, al cual llegas, ¿no? Cuando Cristo era de nuestro tamaño, tenía nuestra evolución, ya habían Cristos, ¿no? Ya habían seres de evolución. Entonces imagínate, ¿dónde están hoy los Cristos que ya eran Cristo cuando Jesús tenía nuestro tamaño, ¿no? Entonces, la evolución es infinita. No por acaso el universo físico como lo conocemos es infinito, inmensurable, inconcebible para nosotros el tamaño, ¿no? Entonces, imagínate, aparte del universo físico como lo conocemos, existe el universo en otras vibraciones de materia, ¿no? En otras expresiones de vibración material. Entonces, una realidad universal, existencial, que se expande de múltiples, infinitas dimensiones. Entonces, tenemos un trabajo muy largo por adelante bajo según el espiritismo, de justamente eso, de que a cada vida, a cada nuevo cuerpo, a cada nueva etapa, cuando ya dejemos de generar karma, de generar débitos, de no tener más que reparar, si vamos a lograr como hacer estas conquistas. Obviamente que es algo que hacemos simultáneamente, ¿no? Porque al mismo tiempo que cometemos errores, también estamos aprendiendo, ¿no? Yo acostumbro decir que el pasado es perfecto, ¿no? Porque lo que hicimos era lo que podíamos hacer con el conocimiento que teníamos en el momento, ¿no? Entonces, nuestro propósito es justamente eso, avanzar,
evoluir, ser cada vez más capaz de comprender, de amar, de servir. Yo diría que ese es el gran, pues, para dónde el espiritismo apunta, ¿no? Para esta evolución, para justamente, como dice la sabiduría oriental, ¿no? Como abandonar el círculo de las reencarnaciones, dejar el samsara, ¿no? Que nos causa tanto sufrimiento. Entonces, a partir del momento que dejamos de generar débito, que para el espiritismo el espíritu superior es un espíritu que ya no siente más atracción por la materia, ¿no? Ya no se confunde, ¿no? Con esto, ¿no? Entonces, ya no tiene más la necesidad de reencarnar. Y cada vez es más gradativo, ¿no? Como espíritus de nuestro nivel, regresamos a cada 70, 100 años. Espíritus del nivel de Chico, a cada 500, 800 años. Espíritus del nivel de Cristo solo regresan si quieren para enseñar algo, si quieren enseñar, ¿no? Pero Cristo ya dejó material ahí para milenios de aprendizaje y pues ya hace milenios que dejó y aún no aprendimos lo básico, ¿no? Que es el amor, ¿no? El respeto, el respeto, ¿no? Que es una forma súper básica de amor, ni eso tenemos aquí como bien, bien aprendido, ¿no? Entonces tenemos mucho camino, mucho que aprender. Leandro, tengo unas dos últimas preguntas. Y la primera es, ¿cómo podemos conectar con espíritus para obtener ayuda o inspiración? Yo todos los días antes de dormir tengo ahí mi ritual, aunque el espiritismo no tenga rituales, mi ritual es yo leo dos libros, ¿no? Entonces leo un capítulo de un libro y un libro de mensajes antes de dormir. Entonces ahí pues estudio estos mensajes y hago mi oración, que es como la oración en sentido más filosófico, es como abrir tu boca para el infinito, ¿no? Porque es un acto de comunicación que tú haces con tu interior y con los espíritus que sí reciben nuestras oraciones, ¿no? El pensamiento es una onda y atraviesa el universo entero, ¿no? Entonces, por eso también el espiritismo es muy consolador, ¿no? Porque la muerte es solo la pérdida del cuerpo, entonces puedes seguir en contacto con los tuyos a través del pensamiento, enviándole energías, buenos pensamientos, oraciones. Entonces, hago esta oración antes de dormir, también al despertar, justamente para comunicar, ¿no? Con la divinidad, hablar de mi día. En la cuestión 919 del libro de los espíritus, alguien pregunta, ¿no? Kardec pregunta a los espíritus, ¿no? ¿Cuál es el medio, ¿no? Para lograr este estadio de... Entonces, la respuesta directa de los espíritus, un sabio de la antigüedad ya los dijo, conócete a ti mismo. Y Kardec vuelve a preguntar, pero ok, pero ¿cómo se conoce a sí mismo, no? Entonces el espíritu pregunta, ¿no? El espíritu sugiere, ¿no? En un texto, diciendo eso, haz como yo hacía en la tierra, antes de dormir, pasaba, antes de dormir hacía mis oraciones, revisaba mi día para ver todo lo que yo hice. Si sí causé daño a alguien, si sí dije a alguien algo problemático a alguien, hacía una evaluación de todo lo que hice en mi día, si hice algo que mi conciencia consideraba equivocado, pues me preparaba, ¿no? Para el próximo día para reparar eso. Junto de la persona, disculparme, proponer una forma de enmendar, reparar este daño, este camino. Entonces, buscando esta conexión, buscando esta porque el divino hace parte de nosotros, ¿no? La omnipresencia de Dios solo es posible porque pues Dios también hace parte de nosotros como nuestra esencia, ¿no? Y por eso un día vamos a lograr alcanzar este estagio, ¿no? Como de un Cristo, de un día ser capaces de decir como el Cristo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Decir eso con profundidad y verdad porque pues te identificaste en última esencia, pues con tu esencia, ¿no? ¿Qué es eso, no? ¿Qué es la disponibilidad absoluta, el amor profundo, la comprensión total? Pues no sé si te respondí porque pues divagué mucho. Sí respondiste, me gustó harto la respuesta. Leandro, y como última pregunta, me gustaría saber si alguna vez has consumido alguna planta sagrada, como honguitos, ayahuasca, peyotes, algo así, y si es así, que nos cuentes cuál fue tu experiencia más significativa. Sí, ya experimenté
tanto la ayahuasca allá en Brasil, cuanto los honguitos. Y son experiencias muy bonitas, ¿no? Es muy padre cuando tú tienes la oportunidad de hacerlo acompañado, ¿no? De una equipe que te pueda como direccionar, ayudarte en el proceso, porque a veces puede ser muy abrumador. Y es muy bonito porque, al menos mi percepción, mi experiencia con la ayahuasca o con los honguitos, que para mí son muy parecidas en términos de sensaciones y lo que despiertan, pues mi sensación fue que me entrega a un estado de conciencia muy avanzado, en que yo siento que tengo una capacidad de comprensión y de amor muy profunda. Y justo después de la experiencia que pasé, pues quería conectar con personas, personas de mi pasado, hablarles, pues disculparme por cualquier cosa, por cualquier malentendido y mostrarme disponible, ¿no? Y es muy bonito porque estas sustancias justamente, de cierta forma, como que pues ellas promueven como un gran boom, ¿no? Cerebral ahí de conexiones, de sinapsis, de... Entonces, sí, pues estás en contacto con esta versión súper profunda tuya. Pero yo creo que mucha gente cree, ¿no? Que es la planta, ¿no? Que pues te da ese acceso, ¿no? A esta percepción, a este nivel de conciencia. Pero es una cosa temporal, ¿no? Porque nuestro trabajo es justamente sostener este estado, ¿no? Sin depender de la planta, ¿no? Entonces, si nos permiten que accesemos a estos estados de conciencia más profundos, en que sí, pues sientes que tienes la capacidad de comprender y perdonar todo y amar a todos. Pero después que pasa el efecto, pues regresamos a la normalidad, ¿no? Entonces, para mí es como un estímulo que justamente pues te permite, ¿no? Acceder a estos estados y pues queda nuestro trabajo, ¿no? De lograr conquistar, alcanzar estos estados sin la ayuda de la sustancia, ¿no? Porque es algo que no debe ser tomado a la ligera, ¿no? Como algo recreativo, ¿no? Yo creo que es un trabajo muy serio, ¿no? Que ellas permiten. Y, y sí conozco como muchos lugares que llevan de esta forma justamente para esta propuesta, ¿no? De sanación, de comprensión de la vida. Es muy bonito. Entiendo. Y aprovecho de hacerte una última pregunta que no sé que no era parte, pero la he escuchado muchísimo en mis redes, entonces creo que eres la persona indicada para responder esto. ¿Tú crees que los animales van al cielo? Es decir, los perritos, nuestros gatos, reencarnan, tienen alma, van o no van con nosotros al cielo. Es una pregunta muy interesante y la respuesta es muy bonita, porque para el espiritismo todos los seres, todos nosotros, espíritus, fuimos creados simples e ignorantes, ¿no? Y eso tiene que ser entendido en un nivel muy básico. Para el espiritismo, la evolución es para todo lo que tiene vida. Entonces, por ejemplo, un gatito o un perrito es una conciencia que está en desarrollo, es una conciencia que está logrando la percepción de uno mismo, ¿no? Se suelen decir que nosotros, que conquistamos la razón y por eso tenemos el libre albedrío, logramos conquistar el pensamiento continuo, como si fuese una línea, ¿no? Como tenemos el pensamiento continuo. Los animales tienen lapsos de pensamiento, así como tienen registros como documentados por la ciencia que pues que afirman que sí sueñan, que sí pues nos recuerdan, que sí. Entonces ellos tienen el pensamiento como en lapsos, aún no lo tienen continuo y así aún no se perciben como una individualidad, como un ser, ¿no? Me gusta mucho una analogía que dice que cuando un animal está ahí en la sabana africana y una fiera como le ataca y ahí le muerde y le está comiendo vivo, este animal en este momento está teniendo una experiencia obviamente de mucho dolor, excruciante, pero también en el nivel psíquico está teniendo como acceso a esta percepción que a través de este dolor extremo empieza a percibir que es algo más. Entonces, un animal
Es una conciencia, como es la nuestra, pero la nuestra es mucho más desarrollada. Es una conciencia que está en proceso de evolución. Entonces, así que un gatito logra lo que es lo máximo posible para un gato, él avanza para un cuerpo que tenga una capacidad cerebral de este nuevo nivel de comprensión que este animal logró. Y ahí como da ese salto, ¿no? Entonces en el espiritismo queda muy claro esta definición, mismo en el libro de los espíritus de una forma muy sutil, ¿no? Que en el mineral logramos la atracción, en el vegetal, después de miles de años de evolución a través de las plantas más básicas hasta las más complejas, logramos la comprensión de la sensación. En el animal, después de la última evolución posible en la planta más desarrollada, pasamos al próximo estágio en los animales más sencillos y así evoluyendo miles de millones de años hasta los caminando, haciendo toda esta ascensión. Y justo es justamente esta comprensión, ¿no? Que es una capacidad cerebral. El cuerpo es algo, pues, que es desechable, ¿no? Nos dura, el cuerpo humano nos dura, ¿qué? 80, 70, 80 años, ¿no? Con perfección. Y es solo un involucro, ¿no? Es solo un empaque que, pues, nuestra conciencia ocupa. Así como un gatito, así como un perrito que está ocupando este involucro, ¿no? Esta forma temporal y es una conciencia que está en proceso de desarrollo, ¿no? Se dice que la distancia que hay entre nosotros y una conciencia crística es más o menos parecida con la distancia que hay entre un perrito o un gatito y nosotros. Entonces, el tiempo de evolución, cuando seamos Cristos, ya dominando ahí, ya siendo co-creadores, ¿no? De nivel planetario, como es el Cristo, pues los animalitos ya estarán en nuestro nivel hominal. Interesante la comparación y qué bonita tu respuesta, me gustó. Leandro, para que la gente se pueda comunicar contigo, si alguien tiene alguna duda o quiere saber más de ti, ¿cómo puede hacerlo? Yo estoy en las redes con el mismo username, tanto en Instagram cuanto TikTok. Mi Instagram es más personal, el TikTok es donde comparto mis videos, es Lian Ballad, como Lian Ballad, con doble E y doble L, como la balada, pues mía, así lo llamamos. Ya, súper. Voy a dejar entonces anotado en la descripción del video para que la gente lo pueda buscar sus redes sociales. Leandro, ha sido un encanto tenerte acá en el podcast, muy interesante nuestra conversación, así que muchas gracias por compartir con nosotros un poco de tu sabiduría. Yo que te agradezco muchísimo por la invitación, fue un honor participar, pues quién sabe, pues preparamos un próximo. Encantado. Y quizás que sea en Brasil, porque tú eres brasileño y ahí me encanta ir para allá, así que estaría maravilloso. Y pues grabamos ahí en Río.